nos piden hallar la ley de las oscilaciones de una cuerda de longitud L. Vamos a decir que aquí está la cuerda de longitud L, que se encuentra en un segmento 0L. Entonces vamos a dibujar también nuestro eje coordenado. Vamos a decir que este es el punto 0 y este es el punto L. 0, L. Si en el momento inicial se le dio la forma U igual a X por L menos X sobre 8L. A ver, esto, jóvenes, nos va a dar de que inicialmente se le ha dado una forma aproximadamente así. Digamos que esa es la forma que se le dio inicialmente. Entonces, esto es de que U de X, vamos a decir, eso mejor vamos a ponerlo en un momento. Vamos a hacer, aquí vamos a dibujar este eje que está acá. Es nuestro U de X, Y. O U de XT en este caso. Bien, jóvenes. Entonces, esta es la forma original que se le dio a la cuerda. Entonces, tenemos que resolver nosotros este problema. ¿Qué es lo que nos está diciendo? A ver, escribamos la ecuación. Vamos a escribir la ecuación. En primer lugar, vamos a tener de que la segunda derivada de U con respecto al tiempo es igual, voy a escribirlo así, menos A al cuadrado U de x, esto es igual a 0. Es igual a 0 porque no hay ninguna fuerza, ¿no? Nadie me está diciendo de que haya alguna fuerza que se está aplicando acá. El A no nos dan, vamos a asumir de que es un valor, en todo caso tendrían que darnos esa constante. Tenemos, ¿qué condiciones? Se encuentra sujeta de sus extremos, no hay fuerzas externas. Entonces nos dicen que U de 0, t es igual a U de L, t y es igual a 0, porque si se encuentra sujeta, entonces es igual a 0. Bien, ¿qué otra condición nos dan? Nos dicen de que U de X en 0 es igual a X por L menos X sobre 8L. Esta es una condición inicial y la otra es U de X, su primera derivada en X, 0, fue soltada sin velocidad inicial. Esto es igual a 0. Aquí tenemos de que X está entre 0 y L y T es mayor que 0. Entonces vamos a tener esta condición se cumple también para esta y para la parte de abajo. Un momentito. Este es aquí. Y para esta parte se cumple esto. Estas son las condiciones que nosotros tenemos. Bien, esa es la ecuación que tenemos que resolver. Es la ecuación que tenemos que resolver. Vamos a resolverla, jóvenes, para poder ver en qué consiste el método. Y en todo caso, cómo se utilizan cada una de sus partes. Bien, veamos. La primera parte va a ser lo siguiente. Separemos las variables. Para separar las variables vamos a asumir de que nuestro U de xt es una función x de x
por una función t de t. Reemplazamos, y al momento de reemplazar nosotros vamos a poder separar las variables. Entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Un momentito. Aquí, a ver, voy a escribirlo aquí abajo rápidamente para poder nosotros escribir solamente la ecuación acá. ¿Está bien? Para no perder mucho tiempo en eso. Entonces vamos a decir lo siguiente. Tenemos x t2' menos a t x2'. Esto es igual a 0. Entonces aquí nosotros esto podemos ponerlo así, que es igual. Nos va a ser más sencillo. Y vamos a tener que x2' sobre x es igual a t2' sobre at. Esto es lo que vamos a tener. Entonces vamos a decir de que esto es igual a un lambda y nuestras ecuaciones en consecuencia, van a ser x2', vamos a ponerle menos lambda. ¿Está bien? x2' más lambda x es igual a 0 y la otra ecuación es t2', y aquí vamos a tener más a es al cuadrado, disculpen, al cuadrado, lambda t es igual a 0. Tenemos, jóvenes, estas dos ecuaciones. ¿Eso está claro? Bien, ahora hacemos lo siguiente. Ya que tenemos estas dos ecuaciones, ahora también tenemos que reemplazar en las condiciones, pero vamos a reemplazar en las de contorno y vamos a tener lo siguiente acá. Fíjense, tenemos u de x, 0 es igual, no, disculpen, me interesa el otro. U de 0, t es igual a ¿cuánto? Si el reemplazo acá es x en 0, t en t, y esto tiene que ser igual a 0. Para que este producto sea igual a 0 para cualquier valor de t, significa que lo que tiene que ser igual a 0 es el x0. Entonces aquí vamos a poner nosotros x en 0 es igual. Lo mismo va a pasar aquí con x en L igual a 0. Jóvenes, esas son las condiciones de contorno. ¿Está bien? Son las condiciones de contorno. Podríamos también colocar aquí las otras condiciones y vamos a tener lo siguiente. Tenemos u en x, 0 es igual a x de x, t de 0, y esto es igual a x por L menos x sobre 8L. El T0 en principio podría ser un valor determinado. ¿Está bien? No nos sirve de mucho hacer esa separación con respecto a estas condiciones acá. Entonces, aquí acaba la primera parte. Separar las variables, ya las hemos separado. Bien, lo segundo es resolvemos el problema de Sturluville. Para la función x de x, que es para la cual se obtiene el problema de contorno. Jóvenes, ya conocemos la solución de este problema.
la solución de este problema nos da lo siguiente. A ver, voy a escribirlo aquí. La solución vamos a tener de que x de x es igual, cuando tenemos las funciones evaluadas en los extremos igual a 0, tenemos que es el seno de n, voy a ponerle con k mejor, x sub k es seno de k pi sobre L x, que nos va a corresponder a un lambda sub k, que es igual a k al cuadrado, pi al cuadrado sobre L al cuadrado. Entonces resolvemos. En este caso ya conocemos la solución. Si no conocemos la solución, hay que desarrollarlo. ¿Está claro, jóvenes? Hay que desarrollarlo. No voy a repetir lo que ya hemos hecho varias veces. Muy bien. Entonces ya tenemos nosotros esto. Vamos a entonces a resolver esta ecuación. 3. Voy a ponerle a esta ecuación, a este sistema A, y a esta ecuación le voy a poner B. Es decir, resolvemos A, y aquí resolvemos la ecuación B. Nuestra ecuación B es también una ecuación de este mismo tipo. ¿Está claro? Es una ecuación de este mismo tipo. Su solución general es, y aquí vamos a tener que t de t es igual a un C1 coseno, y aquí vamos a tener a raíz de lambda t. Entonces, el raíz de lambda es esto, vamos a tener k a pi sobre lt, disculpen, más c sub 2 seno de k pi a sobre lt. Entonces, esta es la solución general para esta ecuación B. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Jóvenes. Profesor, en cuanto al significado físico de cuando se hace la separación de variables en X y T, ¿se podría decir o es la deformación en cuanto al tiempo y en cuanto a los puntos de X, ¿cierto? Se podría decir, pero no se acostumbra. ¿O solo lo tomo como función? No. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces tenemos que esta es una solución. Y la otra solución es esta que está acá. A ver, déjeme ver. Esta. Disculpe un momentito. Esa es la otra solución. Tenemos estas dos soluciones. Entonces, a ver, ¿qué punto era? Bien, entonces tenemos la solución T y la solución X, y ya podemos hallar nuestra solución U. Ah, una cosa más. Este es un T sub K. Por lo tanto, uniendo esas dos, tenemos el cuarto punto. Este cuarto paso acá. Hallamos la solución K. Vamos a ponerlo así, K. Y esta solución K va a ser U sub K de X, T, que multiplica a, vamos a ponerlo así, C sub 1 coseno de K pi sobre L T más C sub 2 seno de K pi sobre L T
Y todo esto por el seno de K pi sobre Lx. Y me he olvidado el A en cada uno de estos A, porque estos tienen A. Bien, entonces nosotros ya tenemos nuestra solución, digámoslo así, una solución nuclear. Luego escribimos la solución general. La solución general va a ser U de xt, que va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta el infinito de esto que está acá, c sub 1 coseno de k a pi sobre lt más c sub 2 seno de k a pi sobre lt multiplicado por el seno de k pi sobre lx. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora, paso 5. Aplicamos las condiciones iniciales para hallar los coeficientes. ¿Cuáles? C1 y C sub 2. Entonces, voy a copiar cuáles son nuestras condiciones iniciales. Nuestras condiciones iniciales son estas. Estas son las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? U en 0. Aquí vamos a tener lo siguiente. Voy a escribirlo así. X, L menos X, dividido sobre 8. Esto va a ser igual a la sumatoria K igual a 1 hasta el infinito cuando el t vale 0. Entonces, cuando el t vale 0, el seno de 0 vale 0. Así que vamos a tener esto es c sub 1. Coseno de 0 vale 1. Así que nos queda solamente c sub 1 seno de k pi sobre lx. Bien. Necesitamos la derivada de esta expresión. Como necesitamos la derivada, voy a derivarlo aquí y voy a tener que u de x, t con respecto a t. Sí, disculpen jóvenes, aquí me equivocaron. Esta condición es derivada con respecto a t porque es la velocidad. No es con respecto a x, con respecto a t porque es la velocidad, disculpen. Entonces, esta derivada con respecto a t va a ser igual a la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito y vamos a tener c sub 1, sale todo lo que está ahí y vamos a tener por k a pi sobre l el seno de k a pi sobre l t. Esto con signo negativo porque derivar el coseno es menos, más c sub 2 k a pi sobre lt sobre l por el coseno de k a pi sobre lt. Y no afecta en nada esto, seno de k pi sobre lx. Esto, todavía no. Entonces, ahora decimos, esta expresión me va a permitir hallar C1. Esto, vamos a ver qué es lo que obtenemos cuando reemplazamos esto. Entonces, vamos a tener que 0 es igual a la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito. Cuando el t es igual a 0, esto se hace 0, esto se hace 1. Entonces vamos a tener solamente el c sub 2
por K, A, pi sobre L por el seno de K, pi sobre L, X. Ya puedo borrar esto. Y de aquí, en este caso particular, tenemos lo siguiente. Esto es una constante y K es diferente 0, A diferente 0, pi diferente 0. Y esto tiene que ser 0 para cualquier X. Por lo tanto, tenemos que el C sub 2 en este caso particular es igual a 0. Entonces, lo único que nos queda es hallar estos coeficientes de Fourier correspondientes a esta función. Jóvenes, ¿hasta aquí estamos entendiendo? Bien, entonces, de aquí nosotros tenemos que el C, este C1, voy a ponerle ya simplemente el C sub K, o en todo caso aquí lo correcto sería un C1K y C2K, porque dependen de K. Y aquí todos los C2K son iguales a 0. Entonces el C1K va a ser igual. Con respecto al seno tenemos que es 2 sobre L. ¿Está bien? 2 sobre L. Integral desde 0 hasta L. Y aquí vamos a tener X por L menos X dividido sobre 8. Dividido sobre 8 por el seno de K pi sobre L X de X. Jóvenes, esto es lo que nosotros debemos de integrar. Es lo que debemos de integrar. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? A ver, ¿están ahí o no están ahí, jóvenes? Está bien, profesor. ¿Está claro? Bien, entonces vamos a hallar estos coeficientes. Un momentito. Tenemos que hallar estos coeficientes. Bien. Vamos a ver. Entonces esto es igual a 2 sobre L. Y tenemos aquí, en todo caso el 8 sale. Y vamos a tener nosotros 1 sobre 4L. Esto que multiplica a la integral desde 0 hasta L. Vamos a tener primero de X seno de K pi sobre L X de dx más o menos la integral desde 0 hasta L de X al cuadrado seno de K pi sobre L X de dx. Eso es lo que nosotros tenemos. Bien. Entonces, dejo para que ustedes hagan el cálculo final. No es muy complicado. Y vamos a tener entonces que nuestro u de x, t va a ser igual a un C1, que es cuando el k es igual a 1, de, a ver, vamos a ver, fíjense,
lo que tenemos, el C sub 2 vale 0, entonces nos queda el coseno de K a pi sobre L. ¿Está bien? Nos va a quedar lo siguiente acá. Seno de K pi, o disculpen, aquí es 1, entonces seno de pi x sobre L. A ver, les voy a escribir el resultado final, ya ustedes lo cotejan en todo caso. El resultado final les va a salir así, 1 sobre pi al cubo, que multiplica al seno de pi x sobre L por el coseno de a pi t sobre L, y todo esto dividido sobre 1 al cubo, más el seno de 3 pi x sobre L por el coseno de 3a pi t sobre L, y todo esto dividido sobre el 3 al cubo, más, y aquí vamos a tener más un seno de 5 pi x sobre L coseno de 5a pi t sobre L dividido sobre 5 al cubo. Creo que ya tienen la forma general que se obtiene al momento que esto se integra. A ver, entonces, si todo está claro, pueden hacer este ejercicio hasta el final. ¿Listo? Muy bien. Bien, jóvenes, ¿alguno de ustedes halló la respuesta? Profesor, pero en este ejercicio no te dan una función, bueno, solamente te ponen f de x, no te dan una función como en el caso anterior. Ya queda Te dan indicado. las condiciones iniciales. Muy bien. Pero igual tienen que hallar las dos funciones. Tienes que hallar la función que depende de x y la función que depende de t. Ya las han hallado, tienen que hallar el valor propio. El f de x es solamente para la parte final, fíjense, solamente para hallar el coeficiente. ¿Alguno de ustedes halló la respuesta, jóvenes? A ver, digamos que esa es la barra. Lo que nos está diciendo el problema es que esta barra es unidimensional. Vamos a considerar sus dos extremos. Este es 0 y este es L. Es una barra de longitud L. Después, ¿qué nos dicen? Que la temperatura se mantiene constante acá, es decir, U en 0,T siempre es igual a 0, y nos dicen acá que no está aislado. Que está aislado significa que U de X en 0,T es igual a 0. Después nos dicen que la temperatura inicial de la barra es igual a esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación. Vamos a escribir la ecuación. Aquí nosotros tenemos lo siguiente, que U de T es igual a al cuadrado UXX. UXX. Bien, entonces, aquí hay una frase importante. Un intercambio térmico libre. Un intercambio térmico libre significa que dentro de la barra no hay fuentes. ¿Está claro? Por eso es que es una ecuación homogénea. Vamos a escribir nuestras condiciones. Tenemos U en 0,T
igual a 0 y ux en 0, t igual a 0. Es decir, tenemos una condición de Dirichlet en un lado y una condición de Newman en el otro. Y tenemos también nuestra condición inicial u de x, t, cuando t es igual a 0, es igual a un f de x. ¿Está bien? Entonces, esa es nuestra condición inicial. Esa es nuestra condición inicial. No puede salir igual que el otro porque aquí tengo una dependencia del tiempo que es de orden 1. En el caso anterior tenía de orden 2. Por eso es que son distintos. Bien. Voy a ver de hacerlo un poco más rápido que en el caso anterior. 1. Separamos las variables. Al separar las variables, nosotros igual hacemos de que nuestro u de x, t sea igual a un x de x por t de t. Al momento que nosotros reemplazamos, aquí lo voy a hacer, tenemos x t' es igual a al cuadrado x2't, nos van a dar las siguientes ecuaciones, t' sobre at es igual a x2' sobre x, y esto va a ser igual a menos lambda. Por lo que nuestras ecuaciones van a ser las siguientes. x2' más lambda x igual a 0, y aquí vamos a tener t' más lambda a t igual a 0. Lambda al cuadrado. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en este caso, más las condiciones de contorno que van a ser para el x. Y en este caso vamos a tener de que x evaluado en 0 es igual a 0 y que x' evaluado en 0 es igual a 0. Estas son las condiciones que vamos a tener. Entonces, tenemos que resolver esto. Jóvenes, no hemos resuelto este tipo de problemas antes. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos a poner 2. Resolvemos. A ver, vamos a decir de que este es nuestro A y este es B. Resolvemos A. Voy a hacerlo rápidamente. La solución general es la siguiente, de que x, vamos a poner x de x, es igual a un a seno de, aquí jóvenes nosotros, bueno, vamos a poner de raíz de lambda x más b coseno de raíz de lambda x. Entonces tenemos que reemplazar nuestras condiciones. Al momento que reemplazamos las condiciones obtenemos lo siguiente. 0 es igual. En 0, seno de 0 se hace 0, es igual a b coseno, bueno, el coseno de 0 es 1, es igual a b. Entonces, bueno, ya queda y no tengo que decir nada. B es ', 0. Eso sale de la primera condición. X de 0 es igual a 0. Listo. Ahora tenemos x'. El x' lo voy a hacer aquí rápido. El x' de x es igual a raíz de lambda coseno de raíz de lambda x menos b raíz de lambda seno de raíz de lambda x. Entonces, bueno, igual, esta parte ya no importa porque es 0. Solamente tenemos esto y vamos a tener nosotros lo siguiente.
Un momentito. Ajá. Tenemos entonces aquí lo siguiente, de que el x' en 0 es igual a raíz de lambda. Aquí hay algo que no me está gustando. Bueno, coseno de raíz de lambda L. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, a raíz de lambda no puede ser 0. Esto es lo que tiene que ser igual a 0. En consecuencia, de aquí nosotros tenemos de que raíz de lambda por L es igual a 2n, vamos a poner menos 1. Bueno, vamos a ponerlo así, 2n menos 1 por pi medios. Entonces ya tenemos nuestro valor de lambda. En consecuencia, lambda va a ser igual a lo siguiente, a 2n menos 1 al cuadrado, pi al cuadrado, sobre 2l al cuadrado. Fíjense que ya nos sale otro lambda y vamos a tener que nuestra función x va a ser igual x sub k, y este es x sub n y lambda sub n. He usado n en este caso. Lambda sub n, x sub n va a ser igual. Cuando ya pongo el x sub n ya me olvido del coeficiente, por si acaso. Esto va a ser igual simplemente al seno de raíz de lambda, que es 2n menos 1 pi sobre 2l por x. Entonces ya tenemos nosotros el x. Ya tenemos el x. Bien, para resolver la otra parte, vamos a decir aquí 3. Resolvemos b. Resolvemos b. Entonces, al momento de resolver b, vamos a obtener lo siguiente. Esa es una ecuación que es bastante conocida también. Tenemos t' es igual, t' sobre t es igual a menos lambda al cuadrado. Por lo tanto, nosotros tenemos que el logaritmo natural de t es igual a menos lambda a al cuadrado t más una constante. Y aquí vamos a obtener de que t sub k va a ser igual a una constante. Está bien, pero nos olvidamos de la constante por el momento. En este caso va a ser simplemente voy a ponerlo de esta forma, exponencial de menos lambda. Ya puedo reemplazar el valor de lambda. ¿Está bien? El valor de lambda es esto. 2n menos 1 al cuadrado, pi al cuadrado, a al cuadrado. Y todo eso dividido sobre 4 veces l al cuadrado. Todo esto dividido sobre 4l al cuadrado. Listo, ya tengo b. Ya tengo b. Significa, entonces aquí pongo 4, que nuestra solución general, voy a ponerlo de una vez, u de x, t, va a ser igual a la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito a sub k a este exponente, que es menos 2n menos 1 al cuadrado, pi al cuadrado, sobre 4l al cuadrado. Esto multiplicado por el seno
de 2k menos 1 pi x sobre 2 veces L. Bien, jóvenes, ya tengo la expresión general. Y lo único que nos falta hallar, en todo caso, son esos coeficientes. Esos coeficientes los hallo cuando reemplazo el t igual a 0. Al reemplazar el t igual a 0, todo esto se hace 1. Y aquí tengo simplemente, voy a escribir aquí 5. Vamos a ver si nos alcanza. Nos queda que el f de x va a ser igual a la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito de este a sub k seno de 2k menos 1 pi x sobre 2 veces L. Y estos coeficientes de Fourier, el a sub k, va a ser igual. Jóvenes ya saben cómo es la integral de el f de x por esto d de x sobre la norma. La norma en este caso va a salir lo mismo que hace un momento, 2 sobre L, integral desde 0 hasta L. Como no conocemos el f de x, lo dejamos indicado, seno de 2k menos 1 pi x sobre 2L de x. Y esa, jóvenes, es la solución del problema. Esta forma con estos coeficientes. ¿Quedó entendido? Profe, una pregunta. En las condiciones que puso al separar las variables en A, en la derivada de X, que justo está señalándolo, ¿no debería ser evaluado en el punto L? Sí, gracias. Gracias, sí. Tienes razón, es en L. Y creo que, claro, aparte del problema como que lo dice, ¿no? Y Sí, sí. también en 2, en la segunda ecuación de amarillo, cuando evalúa la derivada de X, también debería ser en el punto L, ¿no? Sí, ese es el conflicto que me estaba haciendo, como no había puesto, pero aquí sí lo evalúo en L. Sí. Sí. Ajá, sí. Por eso me hizo extraño que lo evalúe en L y evaluándolo en el 0, ¿no? Como sí. En un principio puso. No, está bien, es en L. Es un error que yo cometí acá, lo arrastré acá, y por eso cuando estaba resolviendo aquí me conflictué un poco. Ya después me di cuenta qué es lo que era, pero me olvidé de corregir. Gracias. Bien. Aparte de esa corrección, ¿ha quedado claro el método, jóvenes? Lo que quiero que quede claro, entendido, la forma de resolver. La forma de resolver más allá de la complejidad o no de una u otra ecuación. Es decir, ahorita estoy trabajando con ecuaciones que son sencillas, porque es una demostración. Pueden haber problemas que sean más complicados, ecuaciones más complicadas, más difíciles de hallar sus valores propios, funciones propias. Y esta función puede ser una que nos facilite el cálculo o que nos lo complique. Bien, jóvenes, entonces, doy por entendido de que aquí el método ustedes ya lo han entendido en términos generales. Esto es cuando queremos resolver ecuaciones homogéneas que tienen condiciones de contorno homogéneas. Tenemos que ver los casos no homogéneos. Vamos a ver ahora el método de Fourier para ecuaciones no homogéneas. Bien, vamos a considerar nosotros lo siguiente. Tenemos la siguiente ecuación, A
UXX más CUYY más DUX más EUY más FU, y esto vamos a decir que es igual a un GXY. No me acuerdo qué número de ecuación es, voy a volver a colocar 1 en todo caso. Aquí esta G de XY es una función dada. Entonces, la idea es resolver este caso. Vamos a considerar de que tiene el mismo tipo de ecuaciones homogéneas de contorno y de ecuaciones no homogéneas iniciales. ¿Está claro? Entonces, tiene las mismas condiciones. Entonces, dada la ecuación siguiente con, y aquí que satisface las condiciones, o en vez de las, simplemente condiciones de contorno homogéneas para X, vamos a ponerlo. ¿Está bien? Para que quede claro a qué nos referimos. Y las no homogéneas para Y. Bien, entonces, lo que hacemos aquí es lo siguiente. Si se acuerdan de su curso de métodos 1, cuando tenían problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias no homogéneas, ¿qué es lo que hacían? Resolvían el problema homogéneo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ponerlo de la misma forma que hace un momento. Primero, busquemos la solución del problema homogéneo. ¿Cuál es el problema homogéneo? Tengo esto mismo, pero la única diferencia es de que en vez de ser igual a G, es igual a 0. Este es nuestro problema homogéneo. 2. O bueno, este es el problema 1 anterior. Pero bien, entonces, nosotros ya sabemos que con respecto a X vamos a obtener un problema de Sturlubil. Entonces, este problema, esta solución, vamos a decir, la solución toma, un momentito, no. Aquí vamos a expresarlo mejor de la siguiente forma. Esto nos lleva a un problema de Sturlubil respecto a la función x de x. ¿Está bien? La cual tiene soluciones propias que van a ser unas x sub k de x. Estas son las soluciones propias. Bien, ahí dejamos este primer paso, es decir, no seguimos con esto. Y lo que hacemos a continuación es lo siguiente. 2. Volvemos a la ecuación no homogénea es decir, a esta ecuación 1, y escribimos su solución de la siguiente forma. Vamos a decir que su solución va a ser un U
de x, y, que va a ser igual a una sumatoria con respecto a k de, aquí tenemos el xk de x. Al momento que nosotros separamos las variables apareció una función y de y, pero esa función y de y la vamos a describir aquí, b sub k de y. Entonces, si volvemos al método anterior, nosotros teníamos que este u de xy era igual a la sumatoria k de c sub k, y k de y, x k de x. Entonces, lo que hemos hecho, en primer lugar, si yo pongo esta forma, tendría la solución de la ecuación homogénea. Pero no me interesa la ecuación homogénea, sino la no homogénea. Cuando ustedes trabajaban en ecuaciones diferenciales ordinarias, iban de la homogénea a la no homogénea, lo que hacían era una variación de las constantes. Las constantes las hacían variables. ¿Está claro? La variación de los coeficientes. Entonces, si hacemos esto, eso es lo que nos representa este beta. Es lo que nos representa ese beta. Entonces, nuestra tarea es, esto vamos a poner 3, es hallar esas funciones beta. Entonces acá reemplazamos tres en 1. Reemplazamos 3 en 1. Pero antes de reemplazar 3 en 1, vamos a ver lo siguiente. ¿Está bien? A ver. Bueno, reemplacemos primero. Primero voy a reemplazar para que más o menos ustedes se den cuenta de qué es lo que está sucediendo acá. Vamos a ver. Tenemos a por la segunda derivada con respecto a x, voy a tener la sumatoria con respecto a k de beta k y x 2' k x más c. Aquí vamos a tener la sumatoria con respecto a k de beta 2' k de y x sub k más, a ver, yo creo que esta separación la voy a hacer en la otra página, jóvenes. ¿Está bien? Porque si no, no vamos a tener sitio. A ver. Voy a llevarme esta ecuación. También para tenerla de referencia. Y nosotros tenemos de que esto es lo que estamos reemplazando. Esto es lo que estamos reemplazando. Muy bien, entonces, fíjense aquí lo siguiente. Fíjense aquí lo siguiente. Voy a hacerlo directamente y ustedes lo comprueban. Vamos a tener aquí una sumatoria con respecto a k. Voy a tener, aquí tengo una segunda derivada de y, aquí tengo una primera derivada de y multiplicado por x, multiplicado por x. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener nosotros acá. Y entonces vamos a tener segunda derivada de b sub k y más, aquí está por c,
más e por la primera derivada de b sub k y. Esto multiplicado por x sub k de x. Esto es este término y este término. Ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener de estos otros términos que nos quedan, vamos a tener lo siguiente. A x2' más dx' más fx. Todo esto multiplicado por y. ¿Está bien? Todo eso multiplicado por y. Ahora, pero acuérdense, y eso nos va a ser conveniente revisar, creo, esta ecuación. A ver, ¿dónde estamos? No, acá. Aquí. Antes todavía. Fíjense. Esto, A2' más D' más fx, eso es igual a menos lambda x. ¿Está claro? Todo eso es igual a menos lambda x. Por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí que esto que está acá es menos lambda x sub k. ¿Está bien? Entonces, todo el resto, el x sub k, pongo aquí, y vamos a tener menos lambda sub k del beta k de y. Eso es lo que sale una vez que nosotros reemplazamos. Y esto debe ser igual a lo siguiente. Voy a escribirlo esta siguiente. Sumatoria k de alfa sub k de y por x sub k de x. ¿De dónde salió esto? Donde el g de x, y que yo tenía acá, este que está aquí, lo he expresado como una serie de Fourier con respecto a este sistema de funciones ortogonales, y estos son los coeficientes. ¿Está claro? Esos son los coeficientes, los alfa. Entonces ya tenemos nosotros esta ecuación donde vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, tenemos que C beta 2'K de Y más E beta' K de Y menos lambda K beta K de Y. Esto tiene que ser igual al alfa de Y. Tenemos esta ecuación diferencial que resolver. ¿Qué número es? Esta es la número 4. Entonces, obtenemos 4. Este sistema de ecuaciones diferenciales nosotros, en principio, debemos de poder resolver. ¿Está bien? Entonces, del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias 4, ¿por qué digo que es un sistema? Porque es K1, K2, K3, tenemos en general infinitas ecuaciones. ¿Está bien? Tenemos infinitas ecuaciones. Se pueden hallar los coeficientes beta sub k de y. Listo, ya hallamos los beta sub k de y. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿qué número teníamos? 2, 3 en este caso. 3. Entonces, la solución general es la misma que hemos escrito hace un momento. U de x, y es igual a la sumatoria con respecto a k de beta k en 0, x, k, o disculpen, beta k en y,
xk en x. Pero para hallar la solución final, reemplazamos las condiciones iniciales. Al momento que reemplazamos las condiciones iniciales, vamos a tener una u de x, y evaluado en y igual a 0. Esto es igual a un phi de x. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que phi de x va a ser igual a la sumatoria con respecto a k de estos beta k en 0, xk de x. Entonces, estos b k de 0 son los coeficientes de Fourier del desarrollo de esta función en términos de xk. Jóvenes, aquí se ve un poquito más corto, pero definitivamente el cálculo se suele hacer bastante más extenso. ¿Tienen preguntas? Veamos un ejemplo. Vamos a ver un caso de oscilaciones forzadas. Voy a escribir directamente la ecuación para no perder mucho tiempo. Esto es igual a al cuadrado u xx más una función de xt. Esta es la solución, un problema general que estamos haciendo. ¿Está claro? Y tenemos u de x, 0 va a ser igual a un phi de x y el u prima, o bueno, el u sub t de x, 0 es igual a un psi de x. Esta es mi ecuación 2. Y las condiciones de contorno van a ser u de 0, t igual a 0 y el u en L, t es igual a 0. Bien, jóvenes. Entonces, este es nuestro problema. Hacemos lo mismo que siempre. Tomamos u de x, t es igual a x de x, t de t. Jóvenes, yo creo que no es necesario de que haga los pasos intermedios y obtenemos lo siguiente: t2' de t más un lambda al cuadrado de t, que es función de t. Esto es igual a 0, este va a ser nuestra, bueno, esta es condición 3, este es 4, y tenemos x2' de x más lambda x de x es igual a 0, esta es nuestra condición 5. Esas son las ecuaciones y vamos a tener que las condiciones iniciales van a ser estas. Entonces, este es el problema de Stroup-Liouville que nosotros debemos de resolver. Este problema, el problema 5, tiene por solución lo siguiente. Y vamos a tener lo siguiente. Mu sub, voy a poner de frente el término general. Lambda sub k es igual a k cuadrado, pi al cuadrado sobre L al cuadrado, y el x sub k es igual al seno de k pi x sobre L. Muy bien, entonces ya tenemos el sistema de soluciones. Tenemos el sistema de soluciones. Bien. Luego vamos a decir lo siguiente. Reescribimos uno. Reescribimos uno de la siguiente manera. U de t
es igual a al cuadrado UXX más la sumatoria K igual a 1 hasta el infinito de un B sub K seno de K pi sobre Lx, donde es evidente en este caso que el B sub K es igual a 2 sobre L integral desde 0 hasta L de esta función f de xt, que es nuestra parte no homogénea, por el seno de K pi x sobre L de x. Disculpen. En este momento no vamos a poder avanzar más porque desconocemos la función f de x. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Esto es evidente, disculpen, esto es evidente, sin embargo, es necesario remarcarlo. Este B sub K es una función de t. ¿Por qué? Porque integro con respecto a x, se va todo de x, pero nos queda todavía este t. Entonces, la solución, esto le voy a llamar 1A. Buscamos la solución de 1A de la siguiente forma. Vamos a tener que el u de x, t es igual a la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito, un c sub k, que es función de t, el seno de k pi x sobre L. Esto va a ser 5, vemos esto 6, este va a ser 7. Listo. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos que hacer es reemplazar. ¿Está bien? Entonces, una vez que nosotros reemplazamos, vamos a obtener lo siguiente. Sumatoria con respecto a K de C 2' sub K, que es función de t, por el seno de K pi x sobre L. Esto debe ser idéntico, porque ya estamos reemplazando, a menos a al cuadrado, sumatoria con respecto a K de C sub K de t, K al cuadrado, pi al cuadrado sobre L al cuadrado, el seno de K pi x sobre L, más la sumatoria con respecto a K de B sub K de t, seno de K pi sobre L x. Entonces, de esta ecuación, obtenemos que los términos para los mismos valores de K tienen que ser iguales, por lo tanto C 2' de K, que es función de t, es igual a menos K cuadrado pi al cuadrado sobre L al cuadrado, C sub K de t, más B sub K de t. Esto es nuestra ecuación 8. Aquí el K es igual a 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Entonces, cada una de estas ecuaciones es una ecuación diferencial ordinaria. Para resolver cada una de estas ecuaciones, nosotros necesitamos las condiciones iniciales. ¿Está claro? Cada ecuación 8 es una ecuación diferencial ordinaria. Para resolverla, necesitamos
las condiciones iniciales. Necesitamos las condiciones iniciales. Entonces, ¿de dónde obtenemos las condiciones iniciales? Definitivamente de acá. ¿Está bien? Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Es decir, necesitamos un CK en 0 y C'K en 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. U de x, t, ya hemos dicho que es igual a la sumatoria con respecto a k de C sub k de t, seno de k pi x sobre L. De aquí vamos a tener de que el U sub t de x, t es igual a la sumatoria con respecto a k C' de k t seno de k pi x sobre L. Entonces, reemplazando las condiciones iniciales, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Cuando el t es igual a 0, tenemos la sumatoria k de C sub k en 0, el seno de k pi x sobre L. Esto es igual a phi de x. Y vamos a tener que la sumatoria con respecto a k de CK, un momentito, sí, CK' evaluado en 0 del seno de k pi x sobre L, esto es igual a psi de x. Entonces, de estas ecuaciones, nosotros obtenemos de que el CK en 0 no es otra cosa que el coeficiente en desarrollo de Fourier de esta función con respecto a este sistema de funciones ortogonales. En este caso particular es 2 sobre L, integral desde 0 hasta L de phi de x, seno de k pi x sobre L de dx, y C'K en 0 de aquí es igual a 2 sobre L, integral desde 0 hasta L, psi de x, y vamos a tener seno de k pi sobre L x de dx. Entonces, con estas condiciones, ya tengo los CK, resuelvo el sistema 8. Este es el conjunto de soluciones 9. ¿Está bien? Entonces ya resuelvo 8. Vamos a ponerlo. Y escribimos usando 9, resolvemos 8. Y jóvenes, ya con el resultado de 8 tenemos todos los coeficientes C sub k. Y hallamos todos los C sub k de Y. De T, disculpen, C sub k de T. Entonces, si ya tenemos todos los C sub k de T, tenemos esto, ya tenemos la solución general. ¿Ha quedado entendido? ¿Hay preguntas? A ver. Aquí yo tenía un ejercicio más donde tenemos una fuerza que perturba. ¿Está bien? Hay una fuerza que perturba. A ver, ya no nos queda tiempo para resolverlo. Lo voy a dejar aquí en los apuntes
para que ustedes lo resuelvan y en todo caso comenzamos con esto la próxima clase. ¿Les parece? Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.